Perlas del libro de Éxodo. La señal de la culebra y la primera plaga han endurecido el corazón del faraón. Ante el endurecimiento del corazón del faraón, Dios continúa enviando más plagas. Las plagas demuestran que sus hechiceros o dioses no tienen poder para evitarlo. Bendito Padre que estás en los cielos, nos dirigimos a ti, Señor, para suplicarte que nos guíes a lo largo del estudio del capítulo 8 del libro de Éxodo. Enséñanos, Padre, tus verdades. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Buen día, hermanos y hermanas de esperanza. Continuamos nuestro estudio del libro de Éxodo. Estamos ingresando al estudio de las plagas. El día de ayer vimos la primera plaga y cómo es que los hechiceros del faraón replicaron esa plaga. Pero nos vamos a ir dando cuenta de algo. Los hechiceros pueden replicar algunas plagas más, pero no pueden solucionarlo. No pueden evitar que se sigan produciendo o no pueden evitar que caigan dichas plagas. Evidencia de que Satanás puede replicar, puede emular algunos milagros de Dios, pero Satanás no tiene solución al problema. Ingresemos al estudio de este capítulo 8. Este capítulo 8 se inicia con la plaga de las ranas. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisieres dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Ahora Dios, ante el endurecimiento del faraón, ante la negativa de dejar ir a su pueblo, Dios se propone enviar una serie de plagas. Y la segunda plaga sería una plaga de ranas. Las ranas eran animales sagrados para los egipcios. Una de las deidades, Eket o Jequet, era una diosa con cabeza de rana y que se suponía tenía poder creador. Aunque el principal propósito de esta plaga era castigar a los opresores de Israel, también serviría para atraer desprecio sobre sus muchos dioses paganos. La gran multiplicación de ranas hizo que la diosa Jequet apareciera no solo como ridícula, sino aún como maligna. Aquí estaba atormentando al mismo pueblo que le profesaba una ardiente devoción. Sus supersticiones religiosas obligaban a los egipcios a respetar a las criaturas que ahora detestaban y odiaban y que, de no haber sido deidades, habrían destruido. Los libros de Salmos y el libro de Isaías dejan en claro que Dios es Dios y los demás ídolos son simplemente creaciones de los seres humanos, ya sea tallados de madera o trabajados en metales o en piedras, pero no son dioses. El libro de Salmos dice: tienen ojos pero no ven, tienen oídos pero no oyen. La gente gusta adorar dioses, y se van creando dioses y los pueblos tienen dioses, les profesan fidelidad, les profesan veneración, adoran a estos dioses. Invierten, ofrendan cientos y miles en dinero, en tiempo. Pero esos dioses que para la gente lo son, en verdad no son dioses. Y ahora la diosa Heket se vería ahí confrontado. Si eres la diosa creadora, si eres la diosa que
crea, entonces muestra tu poder y no puede hacer nada frente al poder de Dios. Y el río criará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa y en la cámara donde duermes, y sobre tu cama y en las casas de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. No resulta difícil, ¿no?, comprender cómo sucedió esto. Dios tiene poder para crear. Dijo Dios y fue. Pero nos resulta difícil comprender la severidad de esta plaga, que todo el país estuviera lleno de estos detestables seres. Y en la medida que usted vaya estudiando estas plagas que cayeron sobre Egipto, trate de relacionarlo con las plagas finales anunciadas. Hay muchos que dicen que las plagas serán locales, pero las plagas finales van a ser plagas universales, porque caen sobre los que tienen la marca de la bestia. Y estas plagas, dentro del contexto de Egipto, cayeron sobre toda la nación, no solo sobre la capital, no solo sobre la ciudad donde estaba el faraón, sino sobre todo el país. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron las ranas que cubrieron la tierra de Egipto. Estas ranas cubrieron la tierra de Egipto, todo el país, así como las plagas finales caerán sobre todo el planeta. Recuerde, las plagas caen sobre aquellos que tienen la marca de la bestia, sobre los que no tienen el sello de Dios. Esa es la universalidad anunciada en el libro de Apocalipsis capítulo 16. Y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. Es la tercera vez que los hechiceros hacen lo mismo que Aarón. Pero aquí hay un problema. Esta imitación de estas plagas lo que hizo es contribuir al agravamiento del problema. Complicaron aún más. Si la gente estaba harta de ranas, sus hechiceros crearon más ranas. Satanás puede emular en muchas cosas las señales de Dios, los milagros de Dios, pero no puede solucionar los problemas. Aparentemente soluciona problemas. Que los hechiceros replicaran estas plagas solo contribuía al endurecimiento cada vez más y más del corazón del faraón, tal como Dios lo había anunciado. Entonces, cuando nosotros leemos una y otra vez que Dios endureció el corazón del faraón, lo que estaba haciendo Dios es permitir que estos hechiceros replicaran estas plagas para que el faraón sacara sus conclusiones y dijera: mis dioses son igual de poderosos que el Dios de Moisés. Pero ¿qué sucede aquí? Estos magos pueden solucionar o pueden replicar esta plaga de las ranas, pero no pueden solucionar el problema. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y dejaré ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Aunque eran capaces de imitar la nueva plaga, recuerden, estos magos, estos hechiceros, no pudieron eliminarlo. Esto no se dice explícitamente, pero es evidente. ¿Por qué? Porque el faraón manda llamar a Moisés, a Aarón. ¿Y qué les pide? Que oren por él, por su pueblo. ¿Para qué?
para que Dios solucione el problema. Se suponía que Faraón era Dios, pero no pudo solucionar el problema. Se suponía que sus dioses a quienes veneraban solucionaban los problemas, pero no pudieron. Entonces llaman y Faraón hace una promesa. Yo voy a dejar ir a tu pueblo. Hay mucha gente hoy en día que busca a Dios cuando está en problemas. Piden a los creyentes que oren para que sus problemas sean solucionados. Y simplemente buscan a Dios para que solucione sus problemas. Pero no buscan a Dios como su Salvador. Y ese es un grave problema. La gente tiene que entender que Dios no es un solucionador de problemas. Dios es Salvador. Dios es el que da vida. Dios es el que rescata de la condenación del pecado. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Moisés le pide al faraón que él señale el día, él señale el momento. ¿Para qué? Para que quede evidenciado de que no es producto de la casualidad, como algunos hoy en día tratan de explicar estas plagas. Hay quienes dicen, por ejemplo, que el Nilo se haya convertido en sangre es porque había unas tierras rojas casi en los orígenes del Nilo, entonces eso es lo que hizo que se convirtiera en sangre. Pero qué coincidencia, ¿verdad? En el momento en el cual Moisés toca con su vara, o Aarón toca con su vara las aguas. Coincidencia. Entonces ahora Moisés le dice, dime la hora. Y el faraón le dice, mañana. El faraón pone la fecha. Él establece. Y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Para que sepas que Dios tiene el control, que Dios es el que puede enviar o quitar esta plaga. Faraón tenía evidencias suficientes de que sus dioses no podían hacer frente a esta plaga. Faraón tenía evidencias suficientes del poder de Dios, pero cuando una persona decide no creer, los milagros no ayudan a creer. ¿Mm? Y las ranas se irán de ti y de tus casas, de tus siervos y de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Esa es la señal que le da Moisés. Y tal como habían convenido, Moisés va a orar, va a pedir que Dios retire las ranas de las casas, de las ciudades. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos. Moisés ora a Dios, pide a Dios, y Dios es el que hace. No es Moisés quien quita las ranas, no es Moisés quien envía las ranas, es Dios quien envía y es Dios quien las quita. Y aquí encontramos la forma como trabaja Dios. Dios no necesitaba de Moisés ni de Aarón para poder llegar al faraón, pero Dios le da a los seres humanos el privilegio de convertirse en instrumentos en sus manos. Pero es Él quien hace y quien deshace. Es Él, como dice el apóstol Pablo, el que crea
en la vida de las personas el querer y el hacer. Es Él. Por eso resulta realmente muy irónico que muchos supuestos especialistas o muchos versados en la palabra de Dios quieran interpretar la Biblia a su manera. Es Dios quien hace. Es Dios el que da el mensaje, es Dios el que dio el evangelio, es Dios el que todo lo hace. Moisés era un instrumento. Y las juntaron en montones y apestaba la tierra. Pero viendo Faraón que le habían dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó como Jehová lo había dicho. ¿Quién decidió el endurecimiento del corazón del Faraón? Faraón mismo. ¿Qué argumento tuvo Faraón para endurecer su corazón? O sea, para negarse a dejar ir al pueblo. Ya no tenía el problema. El problema había sido solucionado. Faraón se burló de Dios. O quiso burlarse de Dios. Tenía el problema, oren por mí. Cuando ya no tiene el problema, ya no necesito a Dios. Ya no necesito servir a Dios ni pagarle mis votos. Lo que hizo Faraón lo hace mucha gente en la actualidad. Tiene un problema, claman a Dios, claman a Dios. Señor, si me das esto, si haces esto, yo voy a hacer esto, yo te voy a dar. Y hacen una serie de votos. Se comprometen con Dios. Hay personas que se bautizan porque tienen un problema. Hay personas que empiezan a ir a la iglesia porque tienen un problema. Hay personas que empiezan a orar porque tienen un problema. Y cuando se soluciona el problema, dejan la iglesia, dejan de orar, abandonan todo. Lo que hizo Faraón no es nada nuevo. Así como Faraón lo hizo frente a Dios, muchos que hacen lo mismo, lo hacen ante Dios. Entonces, vendrían cosas peores para el Faraón. Entonces Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que se vuelva piojos por todo el país de Egipto. Piojos. En la traducción, por ejemplo, en otras versiones se utiliza la palabra jejenes o mosquitos. La traducción piojos sigue la opinión del historiador judío Josefo y de los escritores talmúdicos, pero no tiene base lingüística. Los jejenes egipcios eran tan pequeños que apenas los percibía el ojo humano, pero tenían el aguijón que, de acuerdo con Filón y Orígenes, dos historiadores, causaba una irritación sumamente dolorosa en la piel. Se produce esta plaga de piojos, como dice Reina Valera, o los jejenes. Y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos. Así en los hombres como en las bestias, todo el polvo de la tierra se volvió piojos en todo el país de Egipto. Prestemos atención al 16 y al 17. Di a Aarón, extiende tu vara. ¿Y a dónde debe extender y golpear el polvo? ¿Quién da esta indicación? Es Dios. Recuerden siempre este principio. Es Dios quien va indicando lo que deben hacer Moisés y Aarón. Es Dios. Ellos solamente hacen, replican lo que Dios les ha dicho. Lo mismo tiene que hacerse hoy en día. Cuando quieras enseñar, enseña conformes a lo que está escrito, conforme a lo que Dios ha dicho. No hay cambios. En los tiempos del Nuevo Testamento se utiliza mucho la palabra la ley de Moisés. Preste atención a partir de aquí todo lo que estudiemos hasta la muerte de Moisés. A ver si encontramos que Moisés dio alguna ley. A ver si encontramos que Moisés haya hecho algo
que Dios no le haya dicho. No hay. Desde ahora les voy anunciando, no van a encontrar. Y ellos lo hicieron, y extendió Aarón su vara, golpeó el polvo de la tierra, se volvió piojos o jejenes, como dice las otras versiones. Y los hechiceros hicieron también así. Pero para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. Hasta aquí llegó el poder de los hechiceros de replicar las señales de Aarón. Recuerden que Satanás solo puede hacer hasta Dios, hasta donde Dios se lo permite. Nada más. Y estamos en la tercera plaga. Las dos primeras plagas fueron replicadas, pero ya se vio que no tienen poder para solucionar. Pero aquí ellos intentaron, pero no pudieron. Y hubo piojos tanto en los hombres como en las bestias. Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite. ¿Y por qué le permite? Dicen algunos. Hay muchos peros. Hay muchas razones por las cuales Dios le permite. Y eso ya lo hemos ido estudiando en su debido momento, ¿verdad? Por eso es necesario estudiar versículo a versículo. Una de las razones de por qué Dios le permite, como en el caso de Job, por ejemplo, es porque Satanás está cuestionando siempre la lealtad del pueblo de Dios. En ocasiones hace eso. Y aquí le da la oportunidad a Aarón de comparar entre el poder de sus hechiceros y el poder de Dios. Y que él vea que el Dios de Moisés, el Dios de Aarón, es un Dios poderoso. Pero él decidió no creer. Entonces los hechiceros dijeron a Faraón: dedo de Dios es este. Dedo de Dios. Los hechiceros entendieron que no eran lo suficientemente poderosos, que sus dioses no tenían poder para hacer lo que estaba haciendo el Dios de Moisés. Dedo de Dios es este. Mas el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Faraón vio a sus hechiceros intentar hacer los piojos y no pudieron. Vio cómo sus hechiceros hicieron las ranas, pero no podían solucionar. Pero Faraón decidió simplemente pelear con Dios, así como hay mucha gente. Recuerden, cuando una persona decide no creer, los milagros no ayudan a creer. Cuando una persona decidió a decirle no a Dios, lamentablemente, va a seguir por ese camino aunque vea señales claras. Y no los escuchó. Jehová dijo a Moisés: levántate de mañana y ponte delante de Faraón. He aquí él sale al río, y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahora viene la cuarta plaga, la plaga de las moscas. Porque si no dejas ir a mi pueblo, he aquí yo enviaré sobre ti, sobre tus siervos, sobre tu pueblo y sobre tus casas, toda clase de moscas, y las casas de los egipcios se llenarán de toda clase de moscas, y asimismo la tierra donde ellos estén. Ahora viene la cuarta plaga, las moscas. En sí, esta palabra habla de un término asirio, urubatu, insectos misceláneos nocivos. Los traductores de la Septuaginta que vivían ellos mismos en Egipto la interpretaron como tábano. Es que hay algunas versiones modernas en las cuales usted no va a leer moscas, sino va a leer tábano. Este insecto grande y venenoso es descrito por autores antiguos y modernos como una plaga terrible
pues cuando se enfurece con frecuencia, se prende del cuerpo humano, particularmente de los bordes de los párpados. Esto explica parcialmente por qué son tan comunes las enfermedades oculares en Egipto. Los tábanos, moscas o tábanos. Así lo va a encontrar usted en otras versiones. Y aquel día yo apartaré la tierra de Gosén en la cual habita mi pueblo, para que ninguna clase de moscas haya en ella, a fin de que sepas que yo soy Jehová en medio de la tierra. Ese día se va a producir, miren, de las primeras plagas no se nos dice si también lo sufrieron los israelitas, pero en esta parte Dios deja en claro que la plaga de las moscas no tocaría a su pueblo. Todos los que vivían en Gosén, que era la tierra desde el tiempo de José, era la tierra donde vivían los israelitas, no sería tocada por la plaga, dejando en evidencia que es Dios quien tiene el control y es Dios quien determina a quién le llega y a quién no le llega. Y esto también deja en claro lo que sucede con las plagas finales registradas en Apocalipsis 16. Las plagas finales caen sobre los que tienen la marca de la bestia. Así lo deja claro el mismo capítulo 16 en sus primeros versículos. Y yo pondré redención entre mi pueblo y el tuyo. Mañana será esta señal. Dios establecería una señal por la cual todos pudieran ver que los hebreos ya estaban redimidos de la servidumbre, aunque nominalmente seguían en la esclavitud. Para Dios ellos ya eran libres, solo faltaba concretarse, y en breve se concretaría. Y Jehová lo hizo así, y vino toda clase de moscas, molestísimas sobre la casa de Faraón, sobre las casas de sus siervos y sobre todo el país de Egipto, y la tierra fue corrompida a causa de ellas. Esta plaga debe haber sido en extremo terrible para corromper, como dice, o literalmente destruir la tierra. No es claro cómo pudo haber sucedido esto, aun tratándose de tábanos, por muy numerosos que pudieran haber sido. Sencillamente, nosotros aceptamos lo que dice la palabra de Dios. La tierra fue corrompida a causa de esta plaga. Entonces Faraón llamó a Moisés y a Aarón y les dijo: andad, ofreced sacrificio a vuestro Dios en la tierra. Ahora el Faraón se doblega ante este problema porque no puede solucionar el problema. Sus sabios, sus hechiceros, sus dioses no pueden. Ya no pide a Moisés y a Aarón que oren por él porque ya no es creíble. Y ahora lo que hace es, bueno, vayan, ofrezcan sacrificio a sus dioses, a su Dios. ¿Pero dónde? Quiere que ofrezcan sacrificio en Egipto. Y Moisés respondió: no conviene que hagamos así, porque ofreceríamos a Jehová nuestro Dios la abominación de los egipcios. He aquí, si sacrificáramos la abominación de los egipcios delante de ellos, ¿no nos apedrearían? En la versión Jerusalén dice: no puede ser así. Muchos animales eran considerados sagrados para los egipcios, algunos en todas partes, otros localmente. Al celebrar una fiesta en cualquier parte de Egipto, los israelitas inevitablemente herirían la sensibilidad religiosa de sus vecinos. Este hecho era tan obvio que ni aun Faraón se atrevió a refutar las objeciones de Moisés. Él mismo hubiera considerado los sacrificios rituales realizados por los israelitas como un atroz insulto a sus dioses. Camino de 3 días iremos por el desierto y ofreceremos sacrificios a Jehová nuestro Dios, como Él nos dirá. Y aquí hay otra declaración que habla acerca de la soberanía de Dios y que habla acerca de cómo es que Moisés
No sabía por anticipado todos los planes de Dios. Dios le iba revelando progresivamente sus planes. Vamos a ir camino de 3 días, Dios le ha dicho. Ese es el detalle. Pero ¿qué dice? Ofreceremos sacrificios como Él nos dirá. Aún Dios no les había dicho en qué consistirían los sacrificios. Dijo Faraón: yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos. Y ahora si pide, orad por mí. Las razones presentadas por Moisés para ir al desierto se justificaban ante el rey pagano desde su propio punto de vista religioso. Como resultado prometió dejar ir al pueblo al desierto para que sacrificara, ¿no? Si se contentaban con no ir demasiado lejos, y por supuesto siempre que Moisés y Aarón libraran a él y a los suyos de la plaga. Orad por mí. Y respondió Moisés: he aquí, al salir yo de tu presencia, rogaré a Jehová que las diversas clases de moscas se vayan de Faraón y de sus siervos y de su pueblo mañana, con tal que Faraón no falte más, no dejando ir al pueblo a dar sacrificio a Jehová. Hay un dicho: nunca le niegues la oración a quien te lo pide, por más duro, por más indigno que pueda ser considerado esa persona. El faraón le dice: orad por mí. La persona puede ser un apóstata, puede ser una persona, lo que tú puedas considerarlo. Pero si esa persona te pide que ores por él, ora por esa persona. No nos corresponde a nosotros juzgar, por si acaso. No nos corresponde. Entonces Moisés le dice: así lo voy a hacer. Entonces Moisés salió de la presencia de Faraón y oró a Jehová. Y Jehová hizo conforme a la palabra de Moisés y quitó todas aquellas moscas de Faraón, de sus siervos y de su pueblo, sin que quedara una. Dios sabía lo que iba a suceder con Faraón. Sí, Dios ya le había dicho a Moisés que el corazón del Faraón se iba a endurecer. Pero Dios le estaba dando muestras de que daba la oportunidad al faraón de creer, de que el faraón no tendría la excusa de decir: bueno, a mí Dios no me dio ninguna oportunidad. Pidió una vez que oraran y oró Moisés y Dios le concedió. Pidió una segunda vez que oraran, oró Moisés y Dios le concedió. Mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. Él decidió endurecer su corazón, a pesar de ya tener evidencias suficientes de que sus dioses no eran dioses, de que él mismo no podía contra estas plagas. Pero él es quien tomó la decisión de endurecerse. Él es quien tomó la decisión de burlarse de Dios. Ora por mí. Y cuando ya no tenía problemas, entonces ya no tengo por qué dejar ir a este pueblo. Él fue decidiendo y él progresivamente se fue endureciendo cada vez más y más. Eso es lo que estamos viendo. A estas alturas ya estamos en condiciones de entender en qué consiste la declaración de: yo endureceré el corazón del faraón. Dios le dio oportunidades al faraón y el faraón tomó la decisión de endurecer su corazón. Faraón buscó una y otra vez, en 2 ocasiones hasta aquí, porque veía en Dios como el solucionador de problemas. No busques a Dios solo como un solucionador de problemas. Busca a Dios porque Él te ofrece salvación. Búscalo porque Él es tu Salvador. Que Dios te bendiga. Amén.